Capítulo 96. Jesús promete explicar además todo en detalle. De todo esto os hablaré en la expansión del universo, en una palabra, de todos aquellos de quien os he hablado, aquellos que surgirán y aquellos que vendrán, aquellos que emanan y aquellos que aparecen y aquellos que están exteriormente sobre ellos y aquellos que están implantados en ellos, aquellos que contendrán la región del primer misterio y aquellos que están en el espacio del inefable, de ellos os hablaré, porque los revelaré a vosotros y hablaré de ellos a vosotros de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada orden en la expansión del universo. Y os revelaré todos sus misterios que gobiernan sobre todos ellos y sus pro 3 veces espirituales y sus super 3 veces espirituales que gobiernan sobre sus misterios y sus órdenes. Del misterio en síntesis. Ahora por lo tanto, el misterio del inefable sabe por qué todos estos de quienes os he hablado abiertamente han surgido y a través del cual todos estos han surgido. Este es el misterio que está contenido en todos ellos y es la salida de todos ellos y es el ascenso de todos ellos y es la exaltación de todos ellos, y el misterio del inefable es el misterio que está contenido en todos estos de quienes os he hablado y de quienes os hablaré en la expansión del universo y este es el misterio que está contenido en todos ellos y este es el único misterio del inefable y la gnosis de todos estos de quienes he hablado y de quienes os hablaré y de quienes aún no os he hablado. De estos os hablaré en la expansión del universo y de su completa gnosis una con otra, porque han surgido. Esta es la única palabra del inefable. Y os hablaré de la expansión de todos los misterios y el tipo de cada uno de ellos y el modo de ser de su consumación en todas sus formas. Y os diré el misterio del uno y único, el inefable, y todos sus tipos, todas sus formas y su economía completa, porque han aparecido de la última orilla del inefable. Porque ese misterio es la exaltación de todos ellos. De la una y única palabra del inefable. Y ese misterio del inefable es también además una y única palabra, que existe en el verbo del inefable, y este es la economía de la solución de todas las palabras que os he hablado. Y aquel que reciba la una y única palabra de ese misterio del que ahora os diré y todos sus tipos y todas sus formas y el modo de realizar su misterio, porque sois perfectos y perfectos completamente realizaréis toda la gnosis de ese misterio con toda su economía, ya que a vosotros se os ha confiado todos los misterios. Escuchad con atención ahora, que puedo revelaros ese misterio, que es de la ascensión del alma del que reciba el uno y único misterio. Por consiguiente, el que reciba la una y única palabra de ese misterio de que os he hablado, si proviene del cuerpo de materia de los arcontes y si los receptores retribuyentes vienen a liberarlos del cuerpo de materia de los arcontes, es decir los receptores que liberan del cuerpo a todas las almas que parten luego que los receptores 363, retribuyen liberan al alma que ha recibido este uno y único misterio del inefable, del que recién os hablé, inmediatamente entonces, si está liberado del cuerpo de materia, se convierte en una gran corriente de luz en medio de esos receptores y estos se verán terriblemente atemorizados por la luz de esa alma y serán hechos impotentes y caerán desistiendo en conjunto por temor a la gran luz que han visto. Y el alma que recibe el misterio del inefable se remontará a la altura, siendo una gran corriente de luz, y los receptores no podrán comprenderla y no sabrán cómo está formado el camino sobre el que irá. Porque se convertirá en una gran corriente de luz y se remontará a la altura, y ninguna fuerza será capaz de detenerla ni de acercarse a ella. Sin embargo pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de todas las emanaciones de la luz y no dará respuestas en ninguna región, ni disculpas ni señales, ni serán capaces de acercarse a esa alma ninguna fuerza de los arcontes ni ninguna fuerza de las emanaciones de la luz. Pero todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la luz, cada una le cantará alabanzas en sus regiones por temor a la luz de la corriente que la envuelve, hasta que haya pasado por todas ellas y se dirija a la región de la herencia del misterio que ha recibido, es decir al misterio del uno y único el inefable, y se convierta en uno con sus miembros. Amén os digo, estará en todas las regiones a la hora que un hombre dispare una flecha. Del rango de tal alma. Ahora por tanto, amén os digo,
El que reciba ese misterio del inefable y lo realice en todos sus tipos y formas es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los ángeles y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los arcángeles y destacará aún más que todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los tiranos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los amos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los dioses y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los veedores de luz y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los santos y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los poderes triples y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los huérfanos de padre y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. 364. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los invisibles y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que el gran invisible huérfano de padre y se erguirá a sí mismo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que todos los de en medio y se erguirá a sí mismo sobre todos ellos. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que las emanaciones del tesoro de la luz y se erguirá a sí mismo sobre todas ellas. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que la mezcla y se erguirá a sí mismo completamente sobre ella. Él es un hombre en el mundo, pero sobresaldrá más que toda la región del tesoro y se erguirá a sí mismo por completo sobre él. Él es un hombre en el mundo, pero gobernará conmigo en mi reino. Él es un hombre en el mundo, pero es rey en la luz. Él es un hombre en el mundo, pero no es de este mundo. Y a menos digo, ese hombre soy yo y yo soy ese hombre. Tales almas son una sola con el primer misterio. Y en la disolución del mundo, es decir cuando el universo sea levantado y cuando el número de almas perfectas sean concebidas todas juntas, y cuando yo sea rey en medio del último auxiliar, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz y rey sobre los 7 amens y los 5 árboles y los 3 amens y los 9 guardianes, y siendo rey sobre el Hijo del Hijo, es decir el Salvador gemelo, y siendo rey sobre los 12 salvadores y sobre todo el número de las almas perfectas que recibirán los misterios de la luz. Entonces todos los hombres que hayan recibido los misterios en el inefable, serán reyes compañeros conmigo y se sentarán a mi derecha y a mi izquierda en mi reino. Y a menos digo, esos hombres son yo y yo soy ellos. Por este motivo os he dicho en otro tiempo, os sentaréis en vuestros tronos a mi derecha y a mi izquierda de mi trono y gobernaréis conmigo. Por este motivo, no he titubeado ni me he avergonzado de llamaros mis hermanos y compañeros, porque seréis reyes compañeros conmigo en mi reino. Esto, por ende, os lo digo sabiendo que yo os daré el misterio del inefable, es decir, ese misterio soy yo y yo soy ese misterio. De la dignidad de los tronos en el reino. 365. Ahora por lo tanto no solamente vosotros reinaréis conmigo en mi reino siendo reyes compañeros, sino todos aquellos que reciban el misterio del inefable. Y yo soy ellos y ellos son yo. Pero mi trono sobresaldrá sobre ellos. Pues padeceréis aflicciones en el mundo más que todos los hombres, hasta que proclaméis públicamente todas las enseñanzas que os he dado vuestros tronos se unirán al mío en mi reino. Por este motivo, os he dicho en otro tiempo, donde yo esté, allí estarán también mis 12 ministros. Pero María Magdalena y Juan el Virginal sobresaldrán sobre todos mis discípulos y sobre todos los que reciban los misterios en el inefable. Y estarán a mi derecha y a mi izquierda. Y yo soy ellos y ellos son yo. Y ellos serán como vosotros en todas las cosas excepto que vuestros tronos sobresaldrán sobre los de ellos, y mi trono sobresaldrá sobre los de vosotros. De la gnosis de la palabra del inefable. Y todo hombre que encuentre la palabra del inefable, a menos digo, los hombres que conozcan esa palabra conocerán la gnosis de todas estas enseñanzas que os he dado, las de abajo y las de arriba, las de lo largo y las de lo ancho, en una palabra,
Ellos conocerán la gnosis de todas estas enseñanzas que os he dado y que aún no os he hablado, pero que os hablaré región por región y orden por orden en la expansión del universo. Y amén os digo, ellos conocerán en qué forma el mundo está establecido, y ellos conocerán en qué forma todos aquellos de la altura están establecidos, y ellos conocerán de qué tierra del universo ha surgido. 366. Capítulo 97. Cuando el Salvador había dicho esto, María Magdalena se adelantó y dijo: Mi Señor, ten paciencia y no te disgustes conmigo si te interrogo sobre todas las cosas con exactitud y certeza. Por tanto, mi Señor, ¿es entonces otra la palabra del misterio del inefable y otra la palabra de toda la gnosis? El Salvador contestó diciéndole: Sí. Otro es el misterio del inefable y otra la palabra de toda la gnosis. Y María agregó nuevamente diciéndole al Salvador: Mi Señor, ten paciencia si te interrogo y no te disgustes conmigo. Por tanto, mi Señor, a menos que vivamos y conozcamos la gnosis de la palabra íntegra del inefable, no seremos capaces de heredar el reino de la luz. De la distinción entre la gnosis del universo y los misterios de la luz. Y el Salvador contestó diciéndole a María: Seguramente, cada uno que reciba un misterio del reino de la luz irá y heredará hasta la región en la cual ha recibido misterios. Pero no conocerá la gnosis del universo y por qué todo esto ha surgido a menos que conozca la una y única palabra del inefable que es la gnosis del universo. Y de nuevo os digo abiertamente, yo soy la gnosis del universo. Y además es imposible conocer la una y única palabra de la gnosis a menos que primero se reciba el misterio del inefable. Mas todos los que reciban los misterios en la luz irán y heredarán hasta la región en la cual han recibido misterios. Por esta razón os he dicho en otro tiempo, el que tenga fe en un profeta, recibirá la recompensa de un profeta, y el que tenga fe en un hombre justo, recibirá la recompensa de un hombre justo. Es decir, cada uno irá hasta la región en la cual ha recibido misterios. El que reciba un misterio menor, heredará el misterio menor, y el que reciba un misterio mayor, heredará las regiones más altas. Y cada uno morará en su región en la luz de mi reino, y cada uno tendrá poder sobre las órdenes que están debajo de él, mas no tendrá el poder de ir a las órdenes que están arriba de él, mas él morará en la región de la herencia de la luz de mi reino, siendo una gran luz desmesurada por los dioses y todos los invisibles, y estará en gran gozo y gran regocijo. Mas ahora, por lo tanto, escuchad con atención que puedo hablaros de la grandeza de aquellos que han recibido los misterios del primer misterio. De la ascensión de las almas que reciben los 12 misterios del primer misterio. En consecuencia, el que ha recibido el primer misterio del primer misterio, y se encuentre en el momento en que sale del cuerpo de materia de los arcontes, los receptores retributivos vendrán enseguida y conducirán el alma de ese hombre fuera del cuerpo. Y esa alma se convertirá en una gran corriente de luz en las manos de los receptores retributivos. Y dichos receptores tendrán temor a la luz de esa alma. Dicha alma irá hacia arriba y pasará a través de todas las regiones de los arcontes y de todas las regiones de las emanaciones de la luz. Y no dará soluciones ni apologías ni señales en ninguna región de la luz ni en ninguna región de los arcontes. Sin embargo pasará 367 por todas las regiones y las cruzará para que llegue y gobierne sobre todas las regiones del primer Salvador. En igual forma, el que reciba el segundo misterio del primer misterio y el tercero y el cuarto, hasta recibir el 12º misterio del primer misterio, si se encuentra en el momento de salir del cuerpo de materia de los arcontes, los receptores retributivos llegarán enseguida y conducirán a su alma fuera del cuerpo de la materia. Y esas almas se convertirán en grandes corrientes de luz en las manos de los receptores retributivos, y dichos receptores tendrán temor a la luz de esas almas y se sentirán impotentes y caerán. E inmediatamente esas almas se remontarán hacia lo alto y cruzarán todas las regiones de los arcontes y todas las regiones de las emanaciones de la luz. Y no darán solución ni apologías ni señales en ninguna región, sin embargo pasarán por todas las regiones y las cruzarán y gobernarán sobre todas las regiones de los 12 salvadores, así que los que reciban el segundo misterio del primer misterio, gobernarán sobre todas las regiones del segundo salvador en las herencias de la luz.
En igual forma también aquellos que reciban el tercer misterio del primer misterio y el cuarto y el quinto y el sexto hasta el 12avo, gobernarán sobre todas las regiones del Salvador hasta el misterio que hayan recibido. Y el que reciba en orden sucesivo el 12avo misterio del primer misterio, es decir el misterio principal con respecto a lo que os he hablado, y por tanto, el que reciba los 12 misterios que pertenecen al primer misterio, si abandona el mundo, pasará a través de todas las regiones de los regidores y todas las regiones de la luz, siendo una gran corriente de luz, y además gobernará sobre todas las regiones de los 12 salvadores, mas no será como los que reciban el uno y único misterio del inefable. Sin embargo el que reciba esos misterios morará en esas órdenes, pues ellos son exaltados, y permanecerá en las órdenes de los 12 salvadores. 368, capítulo 98. María interroga a Jesús nuevamente. Sucedió cuando Jesús concluyó de hablar a sus discípulos, que María Magdalena se adelantó besándole los pies y le dijo, «Mi Señor, ten paciencia conmigo y no te enfades si te interrogo, muéstranos tu misericordia mi Señor y revélanos todas las cosas que te preguntamos. Ahora por tanto mi Señor, ¿por qué el primer misterio posee 12 misterios y el inefable solo uno y único misterio?» De los 3 misterios y 5 misterios Jesús le contestó diciendo, verdaderamente este posee un uno y único misterio no obstante que constituye 3 misterios aun cuando este sea el uno y único misterio, sin embargo el símbolo de cada uno de ellos es diferente. Así que estos 5 misterios son semejantes uno con el otro en el misterio del reino en las herencias de la luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente. Y su reino es más alto y exaltado que todo el reino de los 12 misterios juntos del primer misterio, aunque no sean semejantes en el reino, con el uno y único misterio, del primer misterio en el reino de la luz. En igual forma también los 3 misterios no son semejantes en el reino de la luz, pero la forma de cada uno de ellos es diferente. Y ellos también no son parecidos a sí mismos en el reino con el uno y único misterio del primer misterio en el reino de la luz. Y la forma de cada uno de los 3 y la configuración de cada uno de ellos es diferente de uno al otro. Del primer misterio. El primer misterio del primer misterio, si realizáis su misterio enteramente y perseveráis cumpliéndolo sutilmente en todas sus formas, entonces saldréis inmediatamente de vuestro cuerpo, convirtiéndoos en una gran corriente de luz que pasará a través de todas las regiones de los arcontes o regidores y a través de todas las regiones de la luz, mientras todos temerán a esa alma, hasta que llegue a la región de su reino. Del segundo misterio. El segundo misterio del primer misterio, por otro lado, si realizáis sutilmente en todas sus formas, el hombre, en consecuencia, que realice su misterio, si hablara del misterio sin contar con cualquier hombre que haya salido fuera del cuerpo, y le hablara de ello al oído, si en realidad el hombre que salió fuera de su cuerpo ha recibido misterios por segunda vez y está compartiendo la palabra de la verdad, amén os digo, aquel hombre, si salió fuera de su cuerpo material, su alma entonces se convertirá en una gran corriente de luz y pasará a través de todas las regiones, hasta que llegue al reino de ese misterio. Pero si aquel hombre no ha recibido misterios y no está compartiendo las palabras de verdad, si él, quien ejercitó tal misterio, hablara de él sin contar con un hombre que haya salido fuera de su cuerpo y que no haya recibido los misterios de la luz, y no comparta las palabras de la verdad, amén os digo, ese hombre, si apareció fuera de su cuerpo, no será juzgado en ninguna región de los arcontes o regidores, ni puede ser 369, corregido o reformado en ninguna región, absolutamente, ni siquiera el fuego lo tocará, por el gran misterio del inefable que está con él. Y ellos lo precipitarán rápidamente y lo colocarán en turno de uno a otro y lo guiarán de región en región y de orden en orden, hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz. Mientras todas las regiones estarán con temor del misterio y la señal del reino del inefable que está con él. Y si lo traen ante la Virgen de la Luz, por consiguiente, ella verá la señal del misterio del reino del inefable que está con él, la Virgen de la Luz lo admirará y examinará, pero ellos sufrirán por no traerlo a la luz,
hasta que realice la total ciudadanía de la luz de ese misterio, esto es las purezas de la renunciación al mundo y a la materia total que existe en él. La Virgen de la Luz lo sellará con un sello más alto, que este. Punto. Y le permitirá en ese mes en que él salga de su cuerpo de materia, reposar en un cuerpo que sea justo y encontrará la esencia divina de la verdad y los altos misterios, para que los herede y herede la luz eterna, que es el don del segundo misterio del primer misterio del inefable. Del tercer misterio. El tercer misterio del inefable, por otro lado, el hombre que realice ese misterio, no solo si él, por sí mismo, sale de su cuerpo, heredará el reino del misterio, sino que si completa tal misterio y lo realiza en todas sus formas, esto es si pasa ese misterio y lo ejercita sutilmente y pronuncia el nombre de tal misterio ante un hombre que salga de su cuerpo y conozca tal misterio, deja al primero que se haya demorado o preferentemente que no se haya demorado uno que esté en el horrendo castigo de los arcontes o regidores y en sus espantosos juicios y múltiples fuegos, a menos digo, de su eficacia. El hombre que haya salido de su cuerpo, si el nombre de ese misterio es pronunciado en su beneficio, ellos se precipitarán a traerlo y llevarlo de uno a otro, hasta que lo traigan ante la Virgen de la Luz. Y ella lo sellará con un sello más grande, que es este, y en ese mes lo dejará reposar en el cuerpo justo que encontrará la esencia divina en la verdad y en el misterio más alto, para que herede el reino de la luz. Esto por tanto, es el don del tercer misterio del inefable. De los 3 y 5 misterios. Por consiguiente, el que reciba uno de los 5 misterios del inefable, si sale de su cuerpo y hereda hasta la región de ese misterio, enseguida es el reino de esos 5 misterios más alto que el reino de los 12 misterios del primer misterio, y más alto que todos los misterios, que están debajo de ellos. Pero esos 5 misterios del inefable son semejantes uno con otro en su reino, mas no son semejantes con los 3 misterios del inefable. El que recibió los 3 misterios del inefable, por otra parte, si sale del cuerpo heredará hasta el reino de este misterio. Y esos 3 misterios son semejantes uno con otro en el 370, reino y son más altos y más exaltados que los 5 misterios del inefable en el reino. Sin embargo no son semejantes con el uno y único misterio del inefable. De los misterios de los 3 espacios. El que recibió el uno y único misterio del inefable, por otro lado, heredará la región del reino completo de acuerdo a su gloria entera, como ya os lo he dicho en otra ocasión. Y cada uno recibirá el misterio que está en el espacio del universo del inefable, y todos los otros misterios que están unidos en los limbos del inefable, con respecto de los cuales no os he hablado todavía y acerca de su extensión y manera de su conformación y el tipo de cada uno, cómo es y por qué razón es llamado el inefable, o por qué motivo permanece expandido con todos sus limbos y cuántos limbos están en él y todos sus designios divinos de los cuales no os hablaré por ahora sino cuando llegue a la expansión del universo os diré todo individualmente, o sea sus expansiones y descripciones, cómo son y el conjunto de todos sus limbos, que pertenecen al designio divino del uno y único, el inaccesible Dios de verdad, hasta qué región, por consiguiente cada uno recibirá los misterios en el espacio del inefable, hasta qué región heredará de los que ha recibido. Y a aquellos de la región completa del espacio del inefable no dará respuesta en esa región, no les dará disculpas, no les dará señales ni símbolos, ya que están sin ellos y no tienen receptores, pero pasarán a través de todas las regiones hasta que lleguen a la región del reino del misterio que han recibido. En la misma forma, también aquellos que reciban misterios en el segundo espacio, no tienen respuestas ni disculpas, ya que están sin señales en ese mundo, que es el espacio del primer misterio del primer misterio. Y aquellos del tercer espacio, que está afuera, que es el tercer espacio de afuera. Dentro, cada región en ese espacio tiene sus receptores y sus explicaciones y sus símbolos, de los que un día os hablaré, cuando venga a hablar de tal misterio, esto es, cuando os hable de la expansión del universo, del reino de 1000 años de la luz. No obstante, en la disolución del universo, esto es cuando el número de almas perfectas esté completo y el misterio, a través del cual el universo haya surgido y esté completado.
Yo pasaré 1000 años conforme a los años de la luz, siendo rey sobre todas las emanaciones de la luz y sobre el número completo de las almas perfectas que hayan recibido todos los misterios. 371, capítulo 99. Sucedió cuando Jesús había concluido de decir estas palabras a sus discípulos que María Magdalena se adelantó y dijo: Mi Señor, ¿cuántos años de los años del mundo físico hacen un año de la luz? Lo que es un año de la luz. Jesús le contestó a María diciéndole: un día de la luz equivale a 1000 años del mundo físico, por lo que 36 miríadas y media de años del mundo físico equivalen a un solo año de la luz. Por lo tanto, yo pasaré 1000 años de la luz siendo rey en medio del último auxiliar, y sobre todas las emanaciones de la luz, y sobre el número total de las almas perfectas que hayan recibido los misterios de la luz. De los del primer espacio en el reino de los 1000 años. Y vosotros mis discípulos y todo el que reciba el misterio del inefable, morará a mi derecha y a mi izquierda siendo reyes conmigo en mi reino. Y los que hayan recibido los 3 misterios del inefable, serán reyes compañeros con vosotros en el reino de la luz, mas no serán semejantes a vosotros ni con los que han recibido el misterio del inefable, antes bien siendo reyes morarán detrás de vosotros. Y los que reciban los 5 misterios del inefable, también morarán detrás de los 3 misterios, siendo reyes también. Y además los que reciban el 12º misterio del primer misterio, morarán también detrás de los 5 misterios del inefable, siendo también reyes de acuerdo a la orden de cada uno de ellos. Y todos los que reciban los misterios en todas las regiones del espacio del inefable, serán también reyes y morarán delante de aquellos que han recibido el misterio del primer misterio, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos. Así que los que reciban los misterios mayores morarán en las regiones más elevadas, y los que reciban los misterios menores morarán en las regiones menores siendo reyes en la luz de mi reino. Estos solamente son una parte del reino del primer espacio del inefable. De los del segundo espacio. Por otra parte, los que han recibido los misterios del segundo espacio, es decir del espacio del primer misterio, morarán en la luz de mi reino, extendiéndose de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno de ellos estará en el misterio hasta el cual haya recibido. Y los que hayan recibido los misterios mayores, también morarán en las regiones más elevadas, y los que reciban los misterios menores, morarán en las regiones menores en la luz de mi reino. 372. Esta es la parte del segundo rey para los que han recibido el misterio del segundo espacio del primer misterio. De los del tercer espacio el primero de afuera. Por otra parte, los que reciban el misterio del tercer espacio, es decir del primer espacio de afuera, morarán detrás del segundo rey, extendiéndose en la luz de mi reino de acuerdo a la gloria de cada uno de ellos, y cada uno morará en la región hasta la cual haya recibido misterios, así que los que hayan recibido los misterios mayores, morarán en las regiones más elevadas y los que reciban los misterios menores, morarán en las regiones menores. Estas son las 3 partes del reino de la luz. Los misterios de estas 3 partes de la luz son excesivamente numerosos. Los encontraréis en los 2 grandes libros de Jehú. Sin embargo os daré y revelaré los grandes misterios de cada parte, que están más altos que cada región, es decir los fundamentos de acuerdo a cada región y de acuerdo a cada orden que guiará a toda la raza humana hacia las regiones más elevadas, de acuerdo al espacio de la herencia. De los libros de Jehú. El resto de los misterios menores no los necesitáis porque los encontraréis en los 2 libros de Jehú, los cuales Enoch escribió mientras conversábamos del árbol de la gnosis y del árbol de la vida en el paraíso de Adán. Ahora por tanto, cuando os explique de la extensión completa, os daré y revelaré los grandes misterios de las 3 partes de mi reino, que son el fundamento de los misterios que os daré y revelaré en todas sus formas y símbolos y sus claves y sellos del último espacio, es decir el primer espacio de afuera, y os revelaré las soluciones y las apologías y las señales de ese espacio. El segundo espacio que está adentro, no posee soluciones ni apologías ni señales ni claves ni sellos, solamente posee símbolos y formas. 373, capítulo 100. Cuando el Salvador concluyó de decir todo esto a sus discípulos,
Andrés se adelantó y dijo: mi señor, no te enfades conmigo y ten misericordia de mí. Te pido que me reveles el misterio de lo que te preguntaré porque me ha sido difícil comprenderlo. El Salvador contestó diciéndole: pregunta lo que desees preguntar, que se lo revelaré frente a frente y sin semejanza. Andrés interroga a Jesús. Y Andrés contestó diciendo: mi señor, estoy asombrado y sumamente maravillado de cómo los hombres de este mundo con cuerpo de esta materia, aun cuando provengan de este mundo, pueden pasar a través de estos firmamentos y estos regidores y todos los señores y todos los dioses y todos los invisibles y todos los de la región completa de la derecha y todos los grandes de las emanaciones de la luz y entren a todas ellas heredando el reino de la luz. Esto no lo comprendo. Los discípulos y las fuerzas son de la misma mezcla. Cuando Andrés dijo esto, el Espíritu del Salvador se despertó en él y exclamando le dijo: ¿por cuánto tiempo habré de sobrellevarte? ¿Por cuánto tiempo seré indulgente contigo? Entonces todavía no has entendido y permaneces en la ignorancia, no has comprendido aún que vosotros y todos los ángeles y todos los arcángeles y los dioses y los señores y todos los de la región completa de la derecha y todos los grandes de las emanaciones de la luz y toda su gloria, son todos uno con otro de una y la misma contextura, la misma materia y la misma substancia, y que todos vosotros sois de la misma mezcla, y al mandato del primer misterio la mezcla fue constreñida hasta que todos los grandes de las emanaciones de la luz y toda su gloria se purificaran a sí mismos, y hasta que se purificaran a sí mismos de la mezcla. Y ellos no se habían purificado a sí mismos de sí mismos, sino que se habían purificado a sí mismos por necesidad de acuerdo a la economía del uno y único, el inefable. Realmente ellos no habían tenido ningún padecimiento ni se habían transformado a sí mismos ni vertido a sí mismos en cuerpos de diferente clase de uno a otro, ni habían tenido ninguna aflicción de la transcorporación y purificación. Vosotros en particular sois el residuo del tesoro y sois el residuo de la región de la derecha y sois el residuo de la región de los de en medio y sois el residuo de todos los invisibles y de todos los regidores, en una palabra. Vosotros sois el residuo de todos estos. Y estáis en grandes padecimientos y aflicciones en vuestro ser, vertidos de uno a otro en diferentes clases de cuerpos físicos. Y después de todos estos padecimientos habéis luchado y combatido con vosotros mismos, habiendo renunciado a todas las cosas del mundo y lo que hay en él, y no habéis dejado de buscar hasta encontrar los misterios del reino de la luz que os han purificado y conducido hacia luz más purificada, sumamente depurada, que os ha convertido en luz purificada. 374. De los misterios que purifican. Amén os digo, por amor a la raza humana, pues esta es material, yo me he desdoblado a mí mismo y les he traído todos los misterios de la luz para que sean purificados, ya que ellos son el residuo de toda la materia de su materia, mas no sería salvada una sola alma de la raza humana y estar capacitada para heredar el reino de la luz si no les hubiera traído los misterios que purifican. Porque las emanaciones de la luz no necesitan de los misterios ya que ellas están purificadas, pero la raza humana sí los necesita porque toda esta no es más que residuos materiales. Por ende, os he dicho en otras ocasiones, el hombre sano no necesita del médico sino el enfermo. Es decir, aquellos que moran en la luz no necesitan de los misterios porque son luces purificadas, pero la raza humana sí los necesita por ser residuos. Por lo tanto, pregonad a todos diciéndoles que no desmayen buscando día y noche hasta encontrar los misterios que purifican, que renuncien a las cosas del mundo y lo que hay en él. Porque el que compra y vende en este mundo y el que come y bebe de su materia y el que vive de sus intereses y asociaciones, acumula otras cosas al resto de su materia, ya que todo este mundo y todo lo que hay en él y todas sus asociaciones son residuos materiales, que serán investigados sobre su pureza. Por esta razón os he dicho en otro tiempo, renunciad a las cosas de este mundo y lo que existe en él para que no acumuléis otras cosas además de las que ya tenéis. Pregonad por ende, a toda la raza humana diciéndoles que renuncien a todo el mundo y sus asociaciones para que no acumulen otras cosas además de las que ya tienen y agregadles que no cesen de buscar día y noche los misterios que purifican y que no se presenten hasta que los encuentren ya que éstos los purificarán y los llevarán hasta la luz depurada para que lleguen a la altura y hereden la luz de mi reino.
Los que son purificados serán salvados. Ahora por tanto, Andrés con tus hermanos y codiscípulos, debido a vuestras renunciaciones y padecimientos que habéis sobrellevado en cada región y por vuestros cambios obtenidos en cada región y por vuestros seres queridos de uno a otro cuerpo de diferente clase y por todas vuestras aflicciones, y porque después de todo esto habéis recibido los misterios que purifican y os habéis convertido en luz depurada sumamente purificada, llegaréis por esta razón a la altura y penetraréis en todas las regiones de las grandes emanaciones de la luz y seréis reyes en el reino de la luz para siempre. Ellos estarán finalmente más altos que todos los poderes. Mas si provienen del cuerpo de materia y llegáis más alto alcanzando la región de los regidores, entonces los regidores se sobrecogerán de vergüenza delante de vosotros, debido a que sois el residuo de su materia y os habéis convertido en luz más purificada que todos ellos. Y si llegáis a la región del gran invisible y a la región de los de en medio y los de la derecha y a las regiones de todas las grandes emanaciones de la luz, seréis entonces venerados entre todos ellos debido a que sois el residuo de su materia y os habéis convertido en luz más purificada que todos ellos. Y todas las regiones os alabarán hasta que entréis a la región del reino. 375. Esta es la respuesta a la pregunta que has hecho. Ahora por lo tanto Andrés, ¿todavía dudas y desconoces? Jesús perdona la ignorancia de Andrés. Cuando el Salvador dijo esto, Andrés entendió claramente y no solamente él sino que todos los discípulos comprendieron con exactitud que heredarían el reino de la luz. Y se arrojaron a los pies de Jesús exclamando en voz alta y lamentándose suplicantes ante el Salvador le dijeron, Señor, perdona a nuestro hermano el pecado de dudar. El Salvador les contestó diciendo, Yo perdono y perdonaré, por eso me ha enviado el primer misterio para que perdone los pecados de todos. Subscripción. Una parte de los libros del Salvador. La conclusión de otro libro. Subscripción. Una parte de los libros del Salvador. La conclusión de otro libro. 376. Capítulo 101. De los miembros del inefable. Y los que merecen los misterios que moran en el inefable, los cuales no se conocen, estos existen antes que el primer misterio, y usando una semejanza y parecido para que puedan entenderlo, diré que son como los miembros del cuerpo del inefable. Y cada uno existe de acuerdo a la dignidad de su gloria, la cabeza de acuerdo a la dignidad de la cabeza y el ojo de acuerdo a la dignidad de los ojos y los oídos de acuerdo a la dignidad de los oídos y el resto de los miembros del cuerpo, en igual forma, para que la materia sea manifestada, hay una multitud de miembros pero un solo cuerpo. Realmente de esto he hablado en modelo y similitud y semejanza, pero no en una forma en verdad, ni he revelado la palabra en verdad sino el misterio, único, del inefable. El Salvador es su tesoro. Y todos los miembros que están en él, de acuerdo a la palabra con la que lo he comparado, es decir, los que moran en el misterio del inefable, y los que moran en él y también los tres espacios que están después de ellos de acuerdo a los misterios, de todos estos en realidad de verdad yo soy su tesoro, al lado del cual no hay otro tesoro que tenga igual en el mundo, sin embargo hay aún más palabras y misterios y otras regiones. De la dignidad de los que han recibido los misterios. Ahora por tanto, bienaventurado es aquel que ha encontrado las palabras del primer espacio que está afuera, porque será un Dios que ha encontrado estas palabras de los misterios del segundo espacio que está en medio, y es un Salvador y un incontenible que ha encontrado las palabras de los misterios del tercer espacio que está adentro, y él es más sobresaliente que el universo y los que están en el tercer espacio, porque ha encontrado el misterio en que ellos están y en el que ellos permanecen, por lo tanto él es como ellos. Por otra parte, el que ha encontrado las palabras de los misterios que he descrito a vosotros de acuerdo a la semejanza de que ellos son los miembros del cuerpo del inefable, a menos digo, ese hombre ha encontrado las palabras de estos misterios en verdad divina, es el primero en verdad y es como él, el primero, el inefable, porque a través de esas palabras y misterios, y el universo en sí mismo permanece por causa del primero. Por esta razón el que ha encontrado las palabras de esos misterios es como el primero, porque es la gnosis de la gnosis del inefable con relación a lo que hemos hablado el día de hoy. 377, capítulo 102.
De la proclamación de los discípulos. Jesús continuó en su discurso y dijo a sus discípulos, cuando yo me haya ido a la luz, proclamadlo entonces al mundo y decid, no ceséis en vuestra búsqueda día y noche, y no menguéis hasta que hayáis encontrado los misterios del reino de la luz, los cuales os purificarán y os convertirán en luz purificada y os conducirán al reino de la luz. Aquello a que los hombres deben renunciar. Decidles, renunciad al mundo y a la materia que en él hay y a todos los intereses y a todos sus pecados, en una palabra, a todas las asociaciones que hay en él, para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados de todos los castigos que hay en los juicios. Decidles, renunciad a la murmuración, para que seáis dignos de los misterios de la luz y salvados del fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad a escuchar las conversaciones ajenas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios del rostro de perro. Decidles, renunciad a vuestra inclinación al litigio, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de Ariel. Decidles, renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad a los falsos testimonios, para que seáis dignos de los misterios de la luz y podáis escapar y ser salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad al orgullo y a la arrogancia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los abismos de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a la gula, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de Amente. Decidles, renunciad a la indiscreción, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los fuegos de la mente. Decidles, renunciad a la astucia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos que hay en la mente. Decidles, renunciad a la avaricia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad al amor terrenal para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de las capas de fuego del rostro de perro. Decidles, renunciad al pillaje, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego de Ariel. 378. Decidles, renunciad a la maledicencia para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos de los ríos de fuego. Decidles, renunciad a la iniquidad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego de Ariel. Decidles, renunciad a la inmisericordia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los juicios de los rostros de dragón. Decidles, renunciad a la cólera, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego de los rostros de dragón. Decidles, renunciad a las maldiciones, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los mares de fuego de los rostros de dragón. Decidles, renunciad al hurto, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los agitados mares de los rostros de dragón. Decidles, renunciad al robo, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a la calumnia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los ríos de fuego del rostro de león. Decidles, renunciad a la lucha y a la rivalidad, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes ríos de Yaldabaoth. Decidles, renunciad a todo lo ignorante, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los servidores de Yaldabaoth y de sus mares de fuego. Decidles, renunciad a hacer el mal, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los demonios de Yaldabaoth y de todos sus juicios. Decidles, renunciad a la negligencia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los hirvientes mares de brea de Yaldabaoth. Decidles, renunciad al adulterio, para que seáis dignos de los misterios del reino de la luz y seáis salvados de los mares de sulfuro y de brea del rostro de león. Decidles, renunciad al asesinato, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del regidor rostro de cocodrilo, ese que está en lo frío, que es la primera cámara de las tinieblas exteriores. Decidles,
renunciad al ateísmo para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los gemidos y rechinar de dientes. Decidles, renunciad a la inmisericordia y a la impiedad para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los regidores de las tinieblas exteriores. 379. Decidles, renunciad a las posiciones mágicas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran frío y el granizo de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a la blasfemia, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decidles, renunciad a las doctrinas erradas, para que seáis dignos de los misterios de la luz y seáis salvados de los castigos del gran dragón de las tinieblas exteriores. Decid a aquellos que enseñan doctrinas erradas y a cada uno de los que son instruidos en ellas, ay de vosotros, pues si no os arrepentís y abandonáis vuestro error, iréis a los castigos del gran dragón y de las tinieblas exteriores, que son sumamente crueles, y jamás seréis lanzados al mundo, sino que seréis sin existencia hasta el final. Decid a aquellos que abandonen las doctrinas verdaderas del primer misterio, ay de vosotros, pues vuestro castigo es triste comparado con el de todos los hombres. Pues vosotros permaneceréis en el gran frío y hielo y granizo en medio del dragón y de la obscuridad exterior, y jamás seréis lanzados al mundo desde esa hora, sino que os congelaréis en esa región y a la disolución del universo pereceréis, y dejaréis de existir para siempre. Los confines de los caminos de lo valioso. Decid preferentemente a los hombres del mundo, sed pacientes para que podáis recibir los misterios de la luz y elevaros hasta el reino de la luz. Decidles, amad a los hombres para que seáis dignos de los misterios de la luz, y os elevéis al reino de la luz. Decidles, sed bondadosos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, sed pacíficos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, sed misericordiosos para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, haced la caridad para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, asistid al pobre y al enfermo y al afligido, para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, amad a Dios para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. Decidles, sed virtuosos, para que podáis recibir los misterios de la luz y os elevéis al reino de la luz. 380. Decidles, sed dignos para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Decidles, renunciad a todo para que recibáis los misterios de la luz y os elevéis hasta el reino de la luz. Estos son los límites de los caminos para aquellos que son dignos de los misterios de la luz. ¿Para quiénes son los misterios de la luz? Por tanto, a aquellos que han renunciado en esta renunciación, dadles los misterios de la luz y no los ocultéis a ellos, aun cuando sean pecadores y hayan cometido todos los pecados y todas las iniquidades del mundo, las cuales os he detallado, para que ellos puedan volverse y arrepentirse y estar en la sumisión de que os he hablado. Dadles los misterios del reino de la luz y no lo ocultéis de ellos, pues es precisamente por el pecado, que he traído los misterios al mundo, y que yo puedo perdonar todos los pecados que sean cometidos desde el principio. Por esta razón os he dicho antes, no he venido a llamar a los virtuosos. Los misterios son para el perdón de los pecados. Ahora y por tanto, he traído los misterios para que sus pecados sean a todos perdonados y todos sean recibidos en el reino de la luz. Pues los misterios son el regalo del primer misterio, ese hecho de que Él pueda borrar los pecados y las iniquidades de todos los pecadores. 381, capítulo 103. María interroga al Salvador. Y sucedió entonces, cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, que María se adelantó y le dijo al Salvador, mi Señor. Entonces un hombre virtuoso que es perfecto en todas las virtudes, un hombre que no ha pecado jamás, ¿será atormentado por los castigos y los juicios o no? ¿Será ese hombre llevado al reino de los cielos o no? Del alma del hombre virtuoso que no ha recibido los misterios al morir. Y el Salvador respondió a María,
un hombre virtuoso que se ha perfeccionado en toda virtud y que jamás ha cometido pecado alguno, y que jamás ha recibido los misterios de la luz, cuando llegue el momento propicio para que deje su cuerpo, los receptores de uno de los triples poderes, entre los cuales hay uno grande, vendrán directamente a arrebatar el alma del hombre de las manos de los receptores retributivos y pasarán 3 días circulando con ella en todas las criaturas del mundo. Después de 3 días la conducirán al caos, para llevarla a todos los castigos de los juicios y para enviarla a todos los juicios. Los fuegos del caos no la molestarán grandemente, solo en parte, durante un breve tiempo. Y rápidamente se compadecerán de ella, para sacarla del caos y conducirla por el camino de en medio a través de todos los arcontes. Y ellos, los arcontes, no la castigarán con severos juicios, sino que el fuego de sus regiones la molestarán parcialmente. Y si es llevada a la región de Yatanabas, el inmisericorde, él no será capaz de castigarla realmente con sus juicios malignos, sino que la retendrá un tiempo breve mientras el fuego de sus castigos la molestarán en parte. Luego ellos se compadecerán prontamente de ella y la conducirán a sus propias regiones y no la llevarán a los aeones, así que los arcontes de los aeones no se la llevarán por fuerza, la traerán a la senda del sol y ante la Virgen de la Luz. Ella la probará y encontrará que está limpia de pecado, pero no permitirá que la lleven a la luz porque no tiene consigo el signo del reino del misterio, pero la sellará con sello superior y la dejará ser arrojada dentro del cuerpo en los aeones de la virtud, ese cuerpo que será bueno para encontrar los signos de los misterios de la luz y heredar el reino de la luz para siempre. Si por el contrario, el hombre ha pecado 1 o 2, o 3 veces, entonces será devuelto al mundo de acuerdo con el tipo de pecados que haya cometido, el tipo que yo os mostraré cuando os haya hablado de la expansión del universo. Pero amén, amén os digo, aun si un hombre virtuoso no ha cometido pecado, no podrá ser llevado al reino de la luz, porque el signo del reino de los misterios no está en él. En una palabra, es imposible traer almas a la luz sin los misterios del reino de la luz. 382, capítulo 104. Juan interroga a Jesús. Y cuando Jesús terminó de decir estas palabras a sus discípulos, Juan se adelantó y dijo: Mi Señor, imagina a un hombre pecador e infractor de tu ley, repleto de iniquidades, pero que ha cesado en el mal por el reino de los cielos, y que ha renunciado a todo el mundo y las cosas que hay en él, y al cual desde el principio le damos los misterios de la luz que están en el primer espacio exterior. Si él recibe los misterios y poco después vuelve a transgredir pero de nuevo vuelve a cesar en sus pecados y renuncia a todo el mundo y las cosas materiales que hay en él, de manera que vuelve arrepentido, y como sabemos que en verdad anhela las cosas de Dios, le damos el segundo misterio del primer espacio que está en el exterior, y en forma semejante vuelve a transgredir y a los pecados del mundo, pero regresa entonces y cesa de estar en pecado y de nuevo renuncia al mundo entero y lo material que hay en él y se arrepiente otra vez. Y sabiendo con certeza que no es farsante le damos los misterios del principio que están en el primer espacio exterior, y en forma semejante vuelve a pecar toda clase de pecados. ¿Desearías tú que lo perdonásemos hasta 7 veces y le diésemos los misterios que están en el primer espacio exterior 7 veces, o no? Los discípulos perdonarán muchas veces 7 veces 7. El Salvador respondió a Juan diciendo: No solo lo perdonaréis 7 veces sino amén os digo, perdonadlo muchas veces 7 veces y dadle los misterios que desde el principio están en el primer espacio exterior. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. Por tal razón, cuando me habéis preguntado antes, si nuestro hermano pecara contra nosotros, ¿desearías que lo perdonásemos hasta 7 veces? Yo contesté y os dije igualmente, no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Así pues, perdonadle muchas veces y dadle cada vez los misterios que están en el primer espacio que está en el exterior. Tal vez ganéis el alma de ese hermano y herede el reino de la luz. De la recompensa a los salvadores de almas. Amén, amén os digo, aquel que se conserva en la vida y salva solo un alma, además de la dignidad que él posee en el reino